Agradecemos al secretario de Seguridad de la provincia de Santa Fe, Matías Deribet, que ha tenido la gentileza de acercarse hasta los estudios de Canal 13. Buen día. Buenos días. Bueno, ayer la noticia fue la reglamentación de la ley de videovigilancia, digamos, la puesta en vigencia de una norma que está funcionando, digamos, en los hechos en toda la provincia, pero le faltaba una regulación. Sí, la verdad es que había una ley sancionada por la legislatura que tenía una ley compleja en un hecho o en una circunstancia muy nueva, que es el tema de la videovigilancia, con mucho auge, y que el trabajo, desde que comenzamos a trabajar en la Secretaría de Seguridad Pública, fue bastante arduo porque necesitamos compaginar un conjunto de intereses vinculados a la problemática, y aparte de los intereses vinculados a la problemática, necesitábamos también tener resuelto en alguna medida algunas cuestiones técnicas vinculadas a este tema. Aquí no solamente hay un hecho positivo, como es la reglamentación de la ley, que va a permitir ponerla en real vigencia, la creación de un registro para que en forma centralizada estén registrados donde hay cámaras en la provincia de Santa Fe, sobre todo sobre espacios públicos o espacios privados, pero de acceso público, tales como centros comerciales, etcétera. Pero aparte de este tipo de cuestiones, lo que también estuvimos trabajando, y se generaron unas jornadas de trabajo participativas con autoridades municipales, académicas, privadas, etcétera, relevamos también cuáles son los puntos débiles de la ley. Porque acá hay dos puntos que se tocan: el interés público ante la comisión de un delito, la prevención de los delitos y para todo lo que ha servido y demuestra servir la videovigilancia, que es el tema de cómo se toca la vida privada de las personas también, ¿no? Por supuesto, aquí hay que ser muy riguroso. La ley es una ley que tiene un altísimo contenido regulador. Es una ley que sancionó la legislatura hace ya varios años, pero nos encontramos con la dificultad de reglamentar una ley que, por ejemplo, no tiene sanciones establecidas, y nosotros no podemos crear por decreto sanciones. Entonces, más allá de crear un registro, más allá de tener las facultades de control que tiene cualquier administración, nos vemos, y de hecho, como resultado de las propias jornadas, nos vimos también la necesidad de iniciar un procedimiento, no solamente de regulación de reglamentación de la ley existente, sino también de sugerencia al Poder Ejecutivo que envíe un mensaje a la legislatura para reformar la ley, porque tiene dificultades prácticas de implementación. ¿Práctica por qué, digamos? Porque, digamos, quien tiene acceso a la información tiene que tener un riguroso control de cómo se emite, de quién lo ve, digamos. Eso es lo más fácil, digamos, sí, ¿no? Aquel solicitante... ¿Y cuál es la dificultad? La dificultad es que no tiene la administración ninguna facultad sancionatoria. Entonces es muy difícil que una reglamentación funcione cuando no hay sanción. ¿Sanciona a quién? ¿Al quien la administra la imagen? Al particular que coloque cámaras en el espacio público o en un espacio privado, pero con acceso al público, en violación a las recomendaciones o reglamentaciones de la ley. Entonces, si no tenemos sanción, es muy difícil. Podemos tener un registro, podemos tener todo sistematizado en qué lugar están las cámaras, podemos tener los responsables de cada uno de los sistemas de captación, pero no hay sanción, establecidos, quién es el responsable, cuál es el mecanismo técnico para resguardar esas grabaciones en cada uno de los ámbitos, municipios y comunas, centros comerciales, etcétera. Podemos tener reglamentado qué tipo de cámaras se pueden tener, qué cantidad de espacio público puede tomar una cámara de un particular, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el problema es que no vamos a tener nunca la posibilidad de, por ejemplo, sancionar a quien mal use, desarmar una cámara, incautarla, etcétera. Vamos a tener que trabajar sobre una base difícil, digamos. ¿Cuántas cámaras hay en la provincia de Santa Fe? ¿Hicieron un rastreo, digamos, de cuántas cámaras, por lo menos oficiales, entre las que montó el municipio, las que monta el Ministerio de Seguridad? Mire, nosotros estamos en un proceso de montaje de 600 cámaras en la provincia. La ciudad de Rosario tiene más de 100 cámaras municipales, la ciudad de Santa Fe tiene un número algo menor, pero lo que tenemos, el dato preciso, es que ya tenemos el 60 y pico por ciento, casi 70% de las municipalidades y comunas de la provincia con sistemas de captación que han recibido un aporte de más de 23 millones de pesos del gobierno de la provincia de Santa Fe, fondos provenientes para poner cámaras de la Ley de Emergencia en Seguridad, que tiene que ver primero con una cuestión vinculada a los accesos a la provincia, después a todas las ciudades, y ya estamos llegando prácticamente, estamos hasta el salir un decreto del gobernador
otorgando otra vez subsidios a comunas que todavía no habían llegado y ampliando algunas muy particulares en base a necesidades específicas, pero son una cantidad importante. Y además han demostrado que son esclarecedoras y son fundamentales. Digo, a la hora de quien sabe que hay cámaras es muy probable que evite cometer delitos ahí, pero además se han esclarecido varios delitos. Sí, la cámara es una herramienta, no es la solución ni la panacea, claro, pero es una herramienta. Pero espanta también, ¿eh? Es una herramienta más y es una herramienta que en esos casos se transforma en necesaria. Por supuesto, como decía usted al comienzo, aquí hay que ser absolutamente cuidadoso, es imprescindible tener esta precaución entre el interés público, este deseo de controlar el espacio público, ya sea por interés de seguridad, por interés de resguardo del espacio público que tiene cualquier municipalidad respecto de sus bienes públicos, del servicio de transporte público, pero también es imprescindible que estén las salvaguardas necesarias para resguardar el interés privado y el uso que por parte de particulares se haga de ese cuidado del espacio público. Bueno, se armó un gran debate, no solo en Santa Fe, sino en todo el país, por la filtración de este audio del 911, en el que se escucha el desesperante momento de un asalto y una balacera en una casa. Y ahí también se armó una discusión. Digo, ¿hace falta que escuchemos eso? ¿Los medios cómo tienen acceso a eso? ¿Qué nivel de resguardo hay de la información? Porque también funciona el negocio privado y la espectacularidad de los medios a la hora de querer mostrar, digamos, el morbo. Mire, la verdad que merecería un comentario un poco largo. Lo que es cierto, yo tengo, digamos, no escuché la grabación ni la quiero escuchar. No, yo la escuché y interrumpí en la mitad, la verdad. Sí, conocía de su existencia porque en el desarrollo de la investigación la grabación fue conocida para la investigación fiscal y policial del caso. El 911 enseguida reveló la existencia, el 911 depende de nuestra estructura. Lo que yo le quiero señalar es, nosotros cuando nos enteramos de la posible filtración, el 911 tiene un sistema que queda registrado cada usuario que participa o interviene en el sistema. El día viernes, cuando trascendió, vale decir, a un medio periodístico o pseudo periodístico de la ciudad de Rosario, trascendió esta grabación. Nosotros iniciamos una investigación y el viernes a la noche estaba comunicada a la Dirección Provincial de Asuntos Internos por parte del Sistema 911 y de la Secretaría de Seguridad Pública, quién era la persona tentativamente que había sido la que había hecho la grabación esta clandestina. Yo creo que hay dos cuestiones vinculadas. Primero, que el día sábado se habilitó el día sábado para sancionar a esta persona que ya está separada de la policía, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, creo que merece una reflexión en relación con lo que usted decía respecto a la responsabilidad de los medios de comunicación. Yo estoy convencido que la persona que hizo la primera publicidad de este medio es una persona realmente que habla a las claras de cómo es, poniendo en juego... Sí, hay un nivel de perversidad muy fuerte ahí. La propia intimidad familiar y la propia tranquilidad y el debido respeto de los deudos, digamos, de un caso tan trágico como ese caso. Y en ese sentido también, cuando pasó este hecho de la trascendencia, cuando me llamaron de medios nacionales y medios provinciales respecto de la cuestión vinculada a opinar sobre este tema, nosotros hicimos un comunicado formal respecto de la actitud del 911 y decidimos no participar porque creemos que alimentar la perversidad o el morbo es multiplicarla. Y la verdad es que estamos convencidos de eso, digamos, ¿no? Que hay que trabajar con mucha seriedad por respeto centralmente a los familiares y a las personas que quedan para seguir hacia el futuro. Sí, bueno, me imagino, y con esto cierro el tema, porque vamos a interrumpir un ratito con el móvil la conversación, con esto me imagino que también se aplican los mismos mecanismos para el manejo de las cámaras, obviamente, digamos, los mismos niveles de restricciones y los mismos niveles de exigencia para el personal, digamos, respecto a resguardar las imágenes. Cada sistema de captación tiene que tener, aparte de decir dónde van a estar las cámaras, qué tipo de cámaras, tiene que establecer quién es el responsable de ese sistema de captación. De tal hora a tal hora. Y quién va a ser el responsable del resguardo de todo lo que ese sistema de captación produce. Que quien pone la cámara es responsable del producido de esa cámara. Eso es clave. Nosotros lo que tenemos es creación de un registro de sistemas. ¿Dónde está cada sistema? ¿Quién es el responsable? Por supuesto que en referencia a los sistemas de captación y al producido de los sistemas de captación, cada una de las personas responsables tiene que organizarla en función del deber de confidencialidad que tiene un trabajo tan grave como este.
Bueno, vamos al móvil que tiene relación con esto y enseguida seguimos charlando con Matías Rivet. Preguntar por los secuestros virtuales, casi se dieron todas las explicaciones y las recomendaciones. De todos modos, bueno, Alejandra ha cerrado el móvil con una especie de raconto de lo que aparentemente sucedió anoche en Santa Fe. ¿Ustedes observan un crecimiento del nivel de violencia, más allá del nivel de delitos, si se puede separar? Sí, de la violencia seguro, digamos. Referente a secuestros virtuales, quiero aportar un dato muy importante. Nosotros iniciamos una campaña de comunicación que es reiteración de ya por 9ª vez, supongo. Sí, como la campaña del dengue, digamos. El mismo comunicado respecto de recomendaciones, y quiero señalar que esta preocupación que tenemos tiene que ver con, en los últimos 15 días o 10 días, 9 casos de intentos de secuestro o de este tipo de fraude, porque en realidad es un fraude, de modalidad de secuestro virtual en la ciudad de Santa Fe, que ninguno se concretó por negativa de las víctimas o descubrimiento de las víctimas. Creo que lo más importante de esta concientización... O sea, de 10, 9 fracasaron. No, 9 fracasaron, 9 de 9. Entonces, que los 9 casos hayan fracasado tiene que ver también con que la propia población sabe que es un modo de estafar. Entonces, la principal cuestión es recordar estas cosas para saber que ante estos casos lo que se pretende es estafar. O sea, esto es muy importante. En segundo lugar, referido a lo que usted planteaba... La violencia, sí. Porque... La violencia, sí, sin lugar a dudas, lo que vemos es un crecimiento de resolución violenta, de conflictos que la verdad es que poco tienen que ver con hechos que son normales o que estábamos acostumbrados. Yo sé que me van a matar por esta pregunta porque yo sé que estiro un poco la charla, pero me interesa su opinión. Pero aparecen discursos respecto a la violencia que son violencia sobre violencia, como el Ivo Cucharía, digamos, que termina representando digamos, una masa de gente que termina adhiriendo a esa idea mágica de la solución violenta también de la violencia. Digamos, ¿cómo se pelea contra eso? Porque hay un discurso mágico de decir, lo vamos a resolver matando. Bueno, en primer lugar, lo que no hay que caer en el discurso mágico de soluciones de cortoplacistas. Lo que me parece es que, evidentemente, yo creo que la sociedad, no hace falta que nadie se lo explique, porque lo vive todos los días, lo vivimos todos los días en la calle, los que vivimos en la calle. Vemos situaciones violentas donde hace tiempo atrás no veíamos violencia, o que la violencia era un dato anecdótico y muy puntual. Vemos conflictos de tránsito, conflictos en cancha de fútbol, conflictos interpersonales, relaciones familiares que se resuelven de manera o con niveles de violencia inusitados. Por supuesto que estos niveles de violencia también repercuten en aquellos que deciden vivir por fuera de la ley o que viven fuera de la ley, y entonces lo que vemos es que la cantidad de hechos contra la propiedad, vemos elevada la cantidad de hechos en los que el factor violencia incide en alguna medida. Caso típico, el caso de 7 jefes que señalaba recién Alejandra Pautazo, en referencia al hecho de la pérdida del 4.700 del día lunes por la noche. Entonces, la verdad es que ese tipo de hechos en los cuales ya no hay solamente un delito contra la propiedad, sino que hay un accionar violento. Un accionar altamente violento, con golpes, etcétera. Recuerdo en el mismo barrio, en el mismo sector, un hecho de similares características, con los mismos participantes, en calle Gran Burga, el 4100, que tiene que ver con el hecho anterior a con similares integrantes, modalidad, etcétera. Este hecho es un hecho de nuevo cuño, que por supuesto hay que trabajar en comunicación de los vecinos, alerta temprana, luces en la calle, avisos o coordinación entre los vecinos para el momento de llegada, salida de los autos, llegada y salida de los chicos, etcétera. Son cuestiones que se trabajan comunitariamente y no encerrándonos. Esta es la cuestión. Ni encerrándonos ni ejecutando fusilamientos preventivos, que es de algún modo lo que se viene reclamando. Gracias por venir, me quedé sin tiempo, de verdad, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos hablando de estos temas que son de verdad los temas que más preocupan a la gente hoy, además de la cuestión económica. No, por favor, gracias a ustedes. Seguimos.